Curso Agricultura Campesina y el Derecho a la Alimentación. El sistema alimentario humano ha cambiado drásticamente en el último siglo, debido a la producción agrícola y la industrialización de la producción de alimentos. Estos cambios disminuyeron la desnutrición a nivel mundial. Sin embargo, desde la década de 1990 se ha producido una transición nutricional en muchos países, en los que el consumo de alimentos pobres en nutrientes ha contribuido al aumento de las enfermedades crónicas, no transmitibles, como la obesidad, la diabetes tipo 2 y los distintos tipos de cáncer que representan entre el 70 y 80% de las muertes en el mundo. Hoy resulta necesario y urgente identificar las opciones de alimentos y bebidas más saludables. En esta lección hablaremos del consumo y de la alimentación, del valor nutricional y funcional de los productos frescos como fuente de salud. Alimentación saludable. ¿Qué alimentos comemos? La alimentación saludable consiste en la habilidad de proveer la nutrición humana con todos los nutrientes requeridos para una vida óptima durante todas las etapas. Los nutrientes para una alimentación saludable se dividen entre los micro y macronutrientes. Los micronutrientes constan de vitaminas y minerales que son esenciales para la función biológica humana normal. Los macronutrientes consisten en los carbohidratos como pan, arroz y fideos, las grasas por ejemplo, frutos secos y la proteína, como los huevos. La mayoría de los micronutrientes se encuentran naturalmente en frutas y verduras frescas, considerando a las verduras a toda hortaliza sin almidón. También tienen beneficios para la nutrición humana los fitoquímicos, que son compuestos químicos producidos por las plantas. Los fitoquímicos funcionan como sistemas de defensa resistente a infecciones por bacterias. Pueden tener efectos anticancerígenos y antiinflamatorios y se encuentran en frutas y verduras, especialmente la de colores. Las vitaminas, minerales y fitoquímicos proporcionan variados efectos protectores en distintas etapas del desarrollo de enfermedades y en diferentes estructuras de las células y órganos del cuerpo humano. En el año 2003, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura establecieron recomendaciones globales para una ingesta diaria mínima de 400 gramos de frutas y verduras, excluidos los tubérculos con almidón. Los 400 gramos de frutas y verduras equivalen a 5 porciones, el tamaño de un puño aproximadamente. ¿Por qué es importante que cada persona coma una mínima cantidad de 400 gramos de frutas y verduras por día? Hay evidencia científica que muestra una estrecha relación entre la ingesta de fibra a través de frutas y verduras y la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, aparición de accidentes cerebrovasculares y de diabetes tipo 2, y previene enfermedades crónicas. La ingesta de alimentos fibrosos aumenta la sensación de saciedad en el estómago, a través de varios mecanismos biológicos, ayudando a perder peso o mantenerlo. La mortalidad disminuye cuando se sobrepasa el consumo de 400 gramos diarios de frutas y verduras. La ingesta de micronutrientes y fitoquímicos reduce la gravedad de algunas enfermedades infecciosas y fortalece el sistema inmunológico. Por lo tanto, las personas que consumen la cantidad diaria recomendada de frutas y verduras están mejor preparadas para recuperarse de enfermedades como el COVID-19. La forma en que se producen, procesan y preparan las frutas y verduras para el consumo puede aumentar o atenuar los beneficios esperados de su ingesta. El procesamiento, por ejemplo, hacer jugo, freír, agregar sal, azúcar o grasa, reduce significativamente sus compuestos beneficiosos. Las frutas y verduras enteras o mínimamente procesadas tienen mayores impactos positivos en la salud y la nutrición humana. Sobre el desarrollo rural y la alimentación sostenible. La alimentación sostenible se enmarca dentro de una dieta sostenible. Las dietas sostenibles se entienden como aquellas que tienen un bajo impacto ambiental.
las que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, y a una vida saludable para las generaciones presentes y futuras. Son culturalmente aceptables, protectoras y respetuosas de la biodiversidad y los ecosistemas, económicamente justas y físicamente asequibles y nutricionalmente adecuadas. Desarrollo rural como clave para una alimentación sostenible a nivel poblacional. El desarrollo rural está íntimamente relacionado con los sistemas alimentarios a nivel poblacional, tanto por su rol en la producción agrícola como por la distribución dentro del país. Cuando hay sistemas alimentarios locales, todos los actores, desde los productores hasta los consumidores, participan dentro de la misma zona geográfica. Las dietas locales deben basarse en alimentos producidos dentro de la menor distancia posible entre agricultores y consumidores, que por su parte forman cadenas de valor alimentarias cortas. La agricultura y los sistemas alimentarios son cruciales para la nutrición y la salud pública. ¿Las dietas locales son siempre sostenibles? Para tener una alimentación sostenible a nivel poblacional, se requieren dietas locales sostenibles. Una dieta local es la que se basa en alimentos de origen y producción local. No existe una única idea acordada de cuál debiera ser la distancia entre el agricultor y el consumidor para considerar los alimentos como cultivados localmente. Aunque algunos argumentan 15, 80 o hasta 160 kilómetros, otros un día en auto o dentro de las fronteras regionales. La producción local de alimentos puede no coincidir con un bajo impacto ambiental, o si lo hace, el resultado podría no ser suficiente para alimentar a toda la población en áreas con severas limitaciones climáticas. Por eso, las dietas locales deben ser sostenibles y asequibles. Reflexiones finales. ¿Cómo reconciliamos un planeta enfermo con personas enfermas de una crisis inesperada de cualquier origen? Aunque las economías continúan luchando y las empresas siguen cerrando debido a COVID-19, tanto las naciones como la sociedad civil buscan alternativas para mantener los sistemas alimentarios locales. Algunos investigadores han dicho que para hacer que los sistemas alimentarios sean más sostenibles, para la salud humana y planetaria, se requiere un cambio en todo el sistema alimentario mundial, y que los gobiernos deben tener la capacidad para acelerar este cambio. Se necesita una acción colectiva para que las diferencias entre los que enfrentan los grandes y pequeños productores no generen inadvertidamente una mayor desigualdad y vulnerabilidad socioeconómica. Creemos que la pandemia y cualquier crisis futura es una oportunidad para realizar grandes cambios y permite repensar en sistemas alimentarios para una salud humana y planetaria sostenible. Para finalizar con los contenidos de esta lección, te invitamos a participar en nuestra plataforma con el foro de la semana 3. Ahí podrás compartir tus comentarios con las y los participantes del curso.